Le invito a que el hermano que tenga al lado le pueda saludar con la mano si no lo ha saludado, ¿cierto? Que le pueda bendecir y darle gracias a Dios por esa vida que está ahí, porque esa vida tiene algo en común con usted y conmigo, y es que anhelamos, necesitamos más de ese Dios todopoderoso sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Y también hay algo en común, y es que Él es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro Salvador, amén. Y hay algo en común también, que el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones. Y creo que es un motivo más para poder darle gracias a Dios. Así que le invito que se ponga en pie en este momento, que podamos agradecer al Señor. Hoy es un día para celebrar la resurrección entre los muertos, ¿sí? Es una doctrina fundamental de la iglesia del Señor, la doctrina de la resurrección, ¿sí? Cualquier otra religión, cualquier otra filosofía, cualquier otro líder que se tenga, jamás resucitó. Jesucristo resucitó y reina por los siglos de los siglos. Y esa es la vida de nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestra fe. Que nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que nos ama, a un Dios que está intercediendo por usted y por mí. Está a la diestra de Dios el Padre con toda autoridad, pero Él no está ahí como en las fotos, quieto, posando, no. Él está intercediendo por usted y por mí, está intercediendo por la humanidad, pero en especial por aquellos que le han confesado como Señor y Salvador. Y yo sé que usted y yo le hemos confesado como Señor y Salvador, y Él está para consolar, para fortalecer, para ayudar, para sostener, para sanar, para liberar. En medio de estos tiempos, Jesús dijo: y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si usted siente que estos son fin de los tiempos, no se sienta solo, hay una promesa. Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que le invito en este momento que podamos orar y darle gracias al Señor, levantar un momento gratitud. Hay un salmo que dice que cuando entremos por la casa del Señor, entremos con acción de gracias. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, bendito Señor, porque nos permites entrar a este lugar, Señor. Gracias por permitirnos tener salud, Señor. Oramos por aquellos que están pasando por algún quebranto de salud y te pedimos: fortaléceles, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por cualquier familiar que está pasando por un tiempo de pérdida, Señor. Te pedimos que les consueles y les fortalezcas, Señor. Pero hoy queremos agradecerte, Señor, al permitirnos estar en este lugar. Te damos gracias, bendito Dios, porque podemos buscarte a ti. Nos permites cumplir una palabra, y es que los hermanos puedan estar juntos y en armonía. Nos permites vivir una palabra, Señor, que dice que no es bueno no congregarse, Señor. Nos permites vivir una palabra de congregarnos, Señor, de estar juntos, de recibir tu palabra físicamente, Señor. Desde el inicio de la iglesia siempre ha buscado la forma para reunirse, aún sea en casa, Señor, o escondido, Señor, o en edificios. Siempre hemos tenido la necesidad de reunirnos como congregación, Señor. Y te damos gracias por permitirnos esta verdad en nuestras vidas, Señor. Hoy pedimos para que el Espíritu Santo sea consolando nuestros corazones, fortaleciéndonos. Tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso el temor no nos dominará. Si estás pasando por tiempos de temor, de volver atrás, no lo vas a tener, porque el Espíritu de Dios habita en ti, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Si has tenido temor de la soledad, si has tenido temor por cualquier mala noticia, la palabra de Dios dice: no tendrás temor a malas noticias, tú estarás firme en el Señor. Él es nuestro sustento. Dios abre las puertas. Y el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro consejero, quien nos guía a toda verdad.
A veces las grandes batallas que nosotros combatimos es en nuestra mente. Ese es el gran campo de batalla. Pero la palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado armas espirituales para destruir toda fortaleza mental, todo argumento que se levanta en contra de la verdad de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso declaramos que este es un tiempo para que el poder de la resurrección avive nuestros corazones. Este es un tiempo para que el Espíritu de Dios traiga libertad en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aunque tengamos restricciones, nuestro espíritu es libre para adorar. Nuestro espíritu es libre para darle gracias al Señor. Nuestro espíritu es libre para decir: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Tú me sostienes en medio de la dificultad. Tú no me dejas resbalar, Señor. Y si he caído, tú me levantas y me fortaleces y me sostienes. Y aquí estoy, Señor, necesitado de tu presencia. Necesitado, Señor, de vivir una vida, Señor, unida a ti, pegada a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres mi sustento, mi fortaleza, mi roca. Todo cuanto yo necesito, Señor, está en ti, Señor. Te adoramos, Señor. Hay libertad en el nombre de Jesús. Somos libres para adorar, somos libres para creer, para esperar en ti, Señor. Para creer en medio de la dificultad. Señor, somos libres, Señor. Todo espíritu de esclavitud se va en el nombre de Jesús. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Decláralo, amada iglesia. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre
Decláralo, iglesia. Así es. En Cristo Él venció la esclavitud. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo. Así es. Decláralo a tu Señor. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas. Dios es suyo. Libre soy, libre Señor, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condena. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Así es. En el nombre de Jesús somos libres. No somos esclavos. Decláralo, no soy esclavo. No soy un esclavo. No soy esclavo, Señor. Tú nos has hecho libres, Jesús. No sé qué cosas tú consideres esclavitud. Tal vez pensabas que habían cosas de las cuales ya eras libre, pero hoy te das cuenta que sigues esclavo. Pero ese pensamiento de sentirte que aún estás esclavo es una mentira, porque somos libres. Somos libres. Satanás es padre de mentira. No sé a qué le llamas esclavitud, pero hoy el Señor a través de su Espíritu nos dice: tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, somos libres. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy toda depresión se va. En Cristo soy libre, todo rechazo se va en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, todo rencor se va. Oh, en Cristo toda ira, no hay más decláralo. Se rompen cadenas, todo alcoholismo se va en el nombre de Jesús. Soy libre.
Aplaude a tu Señor con tus palmas, decláralo. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Y caen, caen, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre Señor, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Aleluya, aleluya, así es. Así es, llamados a la libertad, llamados a la libertad. Él nos liberó de toda esclavitud. Y te damos gracias, Señor. Aún nos liberó de toda esclavitud financiera también. No somos esclavos en nuestra economía. Y si te sientes esclavo hoy, declara: Dios me hizo libre. Dios me hizo libre. Dios bendice mi economía. Dios abre puertas económicas. Dios me da ideas creativas. Dios me da libertad financiera para administrar los recursos. Dios me da la bendición para que lo que esté en mis manos se multiplique para mi sustento y para dar a otros, en el nombre de Jesús. Declaremos esto en este momento: soy libre de toda esclavitud financiera en el nombre de Jesús. Esa es una forma como Satanás también oprime, en el nombre de Jesús, Señor. Y más ahorita en diciembre, no nos va a tomar la ansiedad para saber qué dar. Nos alegraremos con lo que tengamos, en el nombre de Jesús. Si es un pantaloncito el que podamos compartir o tener, amén por eso. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, en el nombre de Jesús. O si es una cena en familia, será lo mejor, en el nombre de Jesús. Pero qué gran bendición poder estar este diciembre juntos como familia. Más que cualquier otro bien, es poder tener el mayor bien del universo, a Jesucristo. Pero declaramos, Señor, que somos libres de toda atadura, Señor, económica, en el nombre de Jesús. Declaramos sabiduría, sabiduría para administrar los recursos. No nos permitas escuchar voces extrañas, o nos permitas caer en desesperos, en aceleres, en avaricia, Señor. Ayúdanos a tener procesos naturales para generar cualquier tipo de recurso, de riqueza, lo que sea, Señor, que tú coloques en nuestras manos. Danos sabiduría y entendimiento. Permítenos ser fieles a ti, Señor. Permite partir nuestro pan con el hambriento, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oramos también por esto. Permítenos tener para dar a otros, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No permitas que nuestra mente se esclavice, Señor, a la condición de la economía en el mundo, porque tú eres el Dios dueño del oro y de la plata, Señor. Y tú, Señor, haces reverdecer en medio del desierto, Señor. Tú haces dar fruto, Señor, en medio de los momentos de sequía, porque eres un Dios todopoderoso y sobrenatural. De igual forma, permítenos ser sabios para saber vivir en lo poco o en lo mucho, y que en las dos situaciones siempre seas Señor, siempre seas Dios, siempre tengas el primer lugar, siempre seas nuestro Salvador, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por permitirnos traer diezmos y ofrendas, Señor. Gracias porque hace parte del fruto del trabajo y de la bendición tuya sobre nuestras vidas. Y como decía David,
Hoy damos de lo que tú nos has entregado, porque todo lo que tenemos proviene de ti. Tú eres nuestro sustento. Y oramos por cualquier familiar que está pasando por necesidad. Declaramos, Señor, que viene sustento sobrenatural y oramos para que nos des, para bendecirles. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que este tiempo sea un tiempo para vestir al desnudo, para dar de comer al hambriento, Señor, para visitar al enfermo, para orar por aquel que está preso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Tú eres fiel. Hoy agradecemos, Señor, tu fidelidad, Jesús. Has sido bueno en todo tiempo. Has sido fiel, Señor. Te damos gracias. Muchas gracias. Te damos gracias. Muchas gracias. A ti te damos gracias. Muchas gracias. Te damos honra. Decláralo a Él. Te damos honra. Mucha honra a ti, Señor. Mucha honra. Te damos honra a ti. Te damos honra, Señor. Así es, Señor. Muchas gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo, por adorarte y por tu preciosa palabra, Señor, que es el mayor alimento, Señor, para nuestra vida. A ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amado Señor. Amén y amén, Cristo Jesús. Sí. Iglesia, buenos días. ¿Cuántos están expectantes por lo que Dios quiere entregarles y hablarles hoy? Amén. Qué bueno. Hoy están más, hoy los noto más alegres, más metidos hoy, lo cual me alegra mucho. ¿Qué tal si oramos antes de empezar? Ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojitos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti, oh Dios, en esta mañana. Gracias por el alimento que tú traes a nuestro espíritu a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú quieres confrontar nuestra alma, quieres confrontar nuestro corazón. Hoy rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu Espíritu
y por medio de tu palabra, Señor. Hoy rogamos a ti, Señor, que tú inquietes nuestro corazón, que tú transformes nuestras vidas por medio de la predicación y la enseñanza de tu santa palabra. Hoy nos acercamos a ti con temor y temblor en nuestro corazón, con mucha reverencia y respeto delante de ti. Así que te pedimos que nos hables. Nos disponemos, Señor, nos disponemos, y te pedimos que quites toda distracción en este momento, para que todos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, con una misma pasión, hambre y sed por tu palabra, nos dispongamos para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, durante estos domingos hemos venido hablando acerca de la presencia de Dios, acerca de su Espíritu, de quién es el Espíritu Santo, acerca de la obra del Espíritu, acerca de cómo avivar el fuego. Pero esta semana el Señor me habló y me confirmó, me inquietó fuertemente acerca del tema del cual les quiero hablar hoy. Para mí es un tema de mucha importancia, de muchísima importancia. Yo quiero hablarles hoy acerca de un texto muy conocido por ustedes, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 15. Pero quisiera primero preguntarles, ¿qué importancia tiene para ti que tú hayas nacido de nuevo? Quiero que en este momento tú te lo preguntes. Quiero que en este momento tú trates de hacerte esa pregunta y tú mismo te la respondas. ¿Qué importancia tiene para ti el hecho de que si realmente tú has nacido de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Piénsalo por un momento. Y para empezar, quisiera hablarles de un hombre llamado John Wesley. ¿Cuántos de aquí han escuchado hablar de John Wesley? Veo que pocos. John Wesley fue un avivador inglés del siglo XVII. Póngame mucha atención. Dice la historia que su padre era clérigo y su madre fue su propia maestra. John asistió a Oxford, donde posteriormente fue ordenado como ministro anglicano. En Oxford se unió al Santo Club, así se llamaba, el Santo Club, fundado por su hermano Charles Wesley. Ellos, estos miembros de este grupo, hicieron votos para vivir vidas santas, visitar cárceles, orar y leer la Biblia diariamente. Noten pues lo que ellos hicieron. Resulta que a finales de 1735 viajó a América para servir como pastor a los colonos británicos en Savannah, Georgia. Pero en el barco en el que viajaban enfrentó una fuerte tormenta. Así que Wesley, que también era el capellán de ese barco, temió por su vida. Pero notó que un grupo de misioneros protestantes moravos alemanes no tenían miedo en absoluto. De hecho, durante la tormenta cantaban y adoraban al Señor. Cuando terminó el viaje, le preguntó al líder de los moravos acerca de su serenidad o tranquilidad, y el moravo le preguntó a Wesley: ¿eres cristiano? Piensen en esa escena. ¿Acaso no eres cristiano?, le dice el líder de los moravos a John. A lo cual John le responde que sí. Pero luego él quedó pensativo, meditó en esas palabras y reflexionó. Y eso lo llevó a decir: me temo que fueron palabras vanas las que yo dije. De hecho, Wesley estaba muy confundido,
por su experiencia. Y entonces su confusión lo condujo a un periodo de búsqueda hasta que llegó finalmente a la conversión verdadera. Aquí tenemos a un hombre, como les digo, que fue enseñado en la palabra, que fue a Oxford, que fue ordenado como ministro del Evangelio, que fue a servir como pastor. Pero resulta que toda esta experiencia lo llevó a una conclusión, y es que él se dio cuenta que realmente no había nacido de nuevo. ¿Por qué les digo esto? Porque esta semana el Señor, hablándome al respecto de esto, hemos venido hablando, como les dije ahorita, acerca del Espíritu Santo. Pero sé que hay muchas personas que quizás no lo tienen aún dentro de sí. Hay muchos que sus vidas incluso reflejan el hecho de que no han pasado por la experiencia de un nuevo nacimiento. Pues la palabra lo dice muy claramente: por sus frutos los conoceréis. Y me temo que no solo en esta iglesia, sino que en toda la iglesia alrededor del mundo hay falsos profesantes. Y yo temo por sus almas. Me inquieta sus almas. Sé que el Señor está preocupado por muchas de las almas de ustedes que aún no se han puesto a paz con Dios, no han ordenado su caminar con el Señor, no han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, y por eso la importancia de hablarles esta mañana acerca de este tema. Dice Juan 3, versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dejémoslo ahí. Y quiero que empecemos por el versículo 1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Para que podamos entenderlo bien, es importante que definamos quién era Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo era un rico fariseo, era un hombre versado en la ley, era un fariseo, era un hombre que conocía las escrituras, pero que además de eso era un principal entre los judíos. Aquí tenemos más o menos, en resumidas cuentas, quién era Nicodemo. Pero ¿qué pasa con Nicodemo? Dice el versículo 2 que Nicodemo viene a Jesús de noche. Aquí hay un primer detalle. ¿Por qué Nicodemo viene de noche a Jesús? Quizás Nicodemo era un hombre tímido, quizás era un hombre muy ocupado, o quizás no quería que el resto de los miembros del Sanedrín lo vieran cuando iba a donde Jesús. Y esto nos revela algo, porque esa es la actitud que muchos de nosotros como creyentes o cristianos muchas veces tenemos. Pareciera que a veces nuestra actitud hacia Jesús, hacia el Evangelio, es de vergüenza. Muchos de nosotros, entre comillas, que nos decimos ser cristianos, pareciera que nos da pena que nuestra familia o que nuestros amigos se den cuenta que somos creyentes. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. A mí me pasó eso al principio, y a muchos, yo creo que a todos nos pasa de pronto eso al principio, creo. La cosa es que muchos se quedan en eso. Pero ¿qué más pasó?
hay otro detalle en ese mismo versículo. El mismo Nicodemo le está diciendo a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro. Noten que Nicodemo no está hablando en singular. Él no está diciendo yo sé que tú has venido de Dios. Él está diciendo sabemos. Está hablando en plural. Así que la pregunta, aquí nos surge otra pregunta: ¿dónde están el resto de los que juntamente con él sabían que Jesús había venido de Dios y que él no podía hacer las señales que hacía si Dios no estaba con él? Nicodemo está diciendo sabemos. Aquí entonces está la otra pregunta: ¿dónde está el resto? Aquí viene Nicodemo solo, pero entonces ¿dónde está el resto? Quizás Nicodemo, al escuchar las enseñanzas de Jesús y al ver esas señales, eso lo inquietó y eso despertó en él cierta curiosidad y tomó la iniciativa de ir a buscar a Jesús para tener una charla con él. Pero esas mismas señales y esas mismas enseñanzas que vio y escuchó Nicodemo, que vieron el resto del grupo, no los llevaron a tomar una iniciativa para buscar a Jesús. Pero Nicodemo sí. Y ese es un buen principio. Jesús desea tener una relación personal contigo. Dios no tiene nietos ni tiene terceros. Creo que es el tiempo de que nosotros dejemos de vivir de una fe prestada, porque Él desea tener una relación personal contigo. Por eso les hablo esto de Nicodemo, cuando él viene a solas a encontrarse con Jesús, a tener una charla con Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere tener contigo: una charla, un encuentro contigo, pero personal. Resulta que para ese tiempo, además de lo que les digo, los judíos también tendían a pensar que ellos ya eran salvos por el hecho de venir de la descendencia de Abraham. Y añadiéndole a eso lo que les decía ahora: era fariseo, versado en la ley, conocía las escrituras, un principal entre los judíos, además de lo que les acabo de decir, que él pensaba que era salvo por venir de la descendencia de Abraham. Mire que Juan, en el capítulo 2, ahí más atrasito, Juan 2, 23 y 25, dice, del 23 al 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces aquí hay como una controversia, porque el primer versículo dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero el mismo Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía sus corazones. Entre esos estaba Nicodemo. Así que todo esto que hemos hablado de Nicodemo nos lleva a aplicarlo de esta manera para nosotros. Si Nicodemo pensaba que era salvo por hacer todas estas cosas, pues estaba muy equivocado. Y esto nos lleva a nosotros a pensar, de alguna manera, si tú has llegado a pensar que tú eres salvo por el hecho de asistir a la iglesia, si tú has llegado a pensar que tú eres salvo por el hecho de que tú sirves en la iglesia, quizás puedas ser un pastor en este lugar, quizás puedas ser un líder, quizás tú ofrendes, diezmes, cantes alabanzas y hagas buenas obras de caridad. Pero si piensas que tú eres salvo por eso, yo te diría a ti lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo: estás muy equivocado. Y la respuesta para aquellos que de alguna manera nos hemos confiado en nuestras propias obras y no en Jesús, el Señor les responde, Jesús les responde a ellos de la siguiente manera. El versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados al aceptar a Cristo como su Salvador.
El hecho de nacer de nuevo es una obra que solo el Espíritu de Dios puede hacer en ti, que ni siquiera tú en tus propias fuerzas, por tu propio esfuerzo puedes lograr. Solo el Espíritu de Dios, es una obra netamente de principio a fin del Espíritu de Dios en el creyente, en el hombre. Es importante que entendamos eso. Pero también el reino de Dios en ese versículo se refiere al dominio soberano de nuestro Dios sobre toda la creación. Y noten que dice en la parte B de ese versículo 3, dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiendes por qué muchos no pueden ver el reino? ¿Entiendes por qué muchos no pueden entenderlo? Por más que tú les hablas, pareciera que no vieran, que no entendieran, porque hay un velo en sus ojos espirituales, en su corazón, que no les permite que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El caso es que no vaya a ser tu caso, que no vaya a ser que tú hayas escuchado mucho tiempo la palabra, que mucho tiempo tú hayas pensado que conoces a Jesús, que conoces al Señor por el hecho de venir a la iglesia y escuchar un montón de predicaciones, un montón de palabra, pero nada pasa en tu vida. Dice el versículo 4, Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pareciera que Nicodemo no está entendiendo, que no vaya a ser ese tu caso, que tú has escuchado mucho a Dios y Dios te ha hablado de una y mil maneras, a través de su palabra predicada, a través de las escrituras cuando tú las lees, o a través de algunas personas. Pero pareciera a veces que no entendiéramos, que nos entra por un oído y nos sale por el otro. Que ese no sea tu caso, amado, amada. Esta mañana te lo digo con todo mi corazón, de parte de Dios. Piénsalo, medítalo, que ese no vaya a ser tu caso, que no parezca que tú seas de aquellas personas que no han entendido, que no lo han entendido, como le estaba pasando en este momento a Nicodemo. El versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, aquí le dice otra vez Jesús de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando dice de cierto te digo, es de seguro te digo, Nicodemo, que no naciere del agua y del Espíritu. El agua es un símbolo que en muchos textos de la palabra nos representa la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios en ti y en mí? La palabra nos purifica, la palabra nos santifica, la palabra nos edifica, nos transforma y nos hace cada día y cada vez más y más semejantes a nuestro Maestro, a Jesús. Pero muchos de nosotros ni siquiera cogemos la Biblia en la semana, porque no tenemos tiempo, porque estamos muy cansados, porque tenemos tantas actividades que no nos queda tiempo para tomar un momento la palabra de Dios y meditarla. Y déjame decirte que Jesús está siendo muy claro y le está diciendo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu. Y el agua, que es el símbolo de la palabra y el Espíritu, una no puede coexistir sin la otra. Las dos van de la mano, tanto el Espíritu como la palabra. La palabra es el instrumento que el Espíritu Santo usa para poder transformar tu vida. Es imposible que tú me digas que tú tienes una relación con el Espíritu de Dios, que tú tienes una relación con Jesús, cuando ni siquiera tú meditas en tu palabra, en la palabra de Dios, cuando ni siquiera tú tomas un tiempo en el día
para meditar, para escudriñar las Escrituras. Y yo sé que ese es el caso de muchos aquí, lo sé, porque el Espíritu me da testimonio de eso. Por ejemplo, miren lo que dice Juan capítulo 15 versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto le está diciendo Jesús a sus discípulos. Mire la acción de la palabra en el corazón del hombre. ¿Qué hace? Nos limpia. Pero dice también Juan capítulo 6 versículo 63, la parte B de ese versículo, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que ustedes están escuchando hoy son espíritu y son vida. El Espíritu de Dios regenera tu vida, te hace renacer, te regenera de esa antigua manera de vivir, de tu naturaleza caída, convirtiéndote en una nueva creación a partir de la palabra. Por eso es tan necesario que entendamos esta mañana el hecho de que tú necesitas tener una relación con Jesús todos los días. Es una relación personal con Él. Yo quiero que tú esta mañana te asegures de que realmente sí has nacido de nuevo. Y creo que eso lo sabes solo tú. Ya les digo por qué. El versículo 5, la parte 2 del versículo 5 dice: no puede entrar en el reino de Dios. Recuerden que en el versículo 3 dice que el que no naciere de nuevo no lo puede ver, o sea, no lo puede entender. Pero ahora dice el versículo 5 en la parte segunda del versículo 5 que no puede entrar. Ahora ya no solo no lo puede ver y entender, sino que ahora tampoco puede entrar. La única credencial, lo único que te certifica a ti para que tú entres al reino de los cielos el día que tú partas de este mundo, el día en que tú te mueras, es el hecho de que tú hayas sido sellado con el Espíritu de Dios. Es el hecho de que tú hayas realmente pasado por la experiencia de un nuevo nacimiento. Y eso lo sabes tú, amado, amada que me escuchas en esta mañana. Tú sabes si realmente has nacido de nuevo. Tú lo sabes. El Salmo 51, el versículo 6 primero dice: le dice Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y al respecto dice el Salmo 51 versículo 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. De manera que tú y yo, cuando nacimos en pecado. La palabra nos lo enseña muy claramente. Tú no tienes necesidad de enseñarle a un niño a ser malo. El pecado nace implícito en nosotros. Por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice el versículo 6, la parte 2, y leamos hasta el versículo 8 de corrido. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús está usando una ilustración para hacerle entender a Nicodemo qué es lo que sucede en el corazón de un hombre cuando ha nacido de nuevo. Qué es lo que empieza a pasar en el corazón de un hombre cuando el Espíritu de Dios viene a ser morada en su corazón, cuando realmente esa persona ha pasado por la experiencia de nacer de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Tú ya no eres la misma persona. Tú ya no eres guiado por los apetitos, por los vicios, por los deseos vanos de la carne. No, ya no. Ahora la palabra nos enseña muy claramente que tú eres ahora guiado por el Espíritu de Dios.
empieza una transformación en tu vida, de tal manera que tú ya no puedes volver a ser el mismo de antes. Pregúntenle al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco, ¿qué sucedió en su vida cuando se encontró con Jesús? Cuando él iba camino a Damasco y se encontró con Jesús, nunca más Pablo volvió a ser el mismo de antes. Nunca volvió a ser el mismo de antes. Porque esa es la obra del Espíritu en tu corazón y en mi corazón. Él nos lleva de gloria en gloria y de aumento en aumento. Así que tú ya no vives más para ti mismo, sino que ahora tú vives para aquel que te compró con su sangre, para aquel que te compró a precio de sangre. Ahora tú ya no vives más para satisfacerse a ti mismo, sino para Él, para tu Salvador, para tu Dios, para Jesús. Él, si tú realmente naciste de nuevo, tienes que ser consciente esta mañana que Él fue el que te convenció de pecado y te trajo a ti a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Pero Él también es el que sigue obrando una transformación poco a poco. Él nos va llevando cada día más en aumento. Y por eso dice Proverbios capítulo 4 versículo 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que si tú estás estancado en tu vida espiritual y en tu relación con Dios, algo está pasando. Porque el Espíritu de Dios en ti no te deja quieto, porque Él es como un río. Él no es como un lago que se estanca. Él es como un río que fluye, que corre, que no se detiene. Y si tú identificas en esta mañana que algo está pasando en ti, en tu relación con Dios personal, que tú ya no oras, que tú ya no lees la Biblia, que tú estás incluso volviendo a los vicios y a los apetitos de la carne que antes practicabas, algo está pasando en tu vida. Y déjame decirte algo, porque puede que alguien en este momento, que en este momento sea ese el caso que está viviendo. Y si ese es el caso tuyo, yo te diría: si tú realmente has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en ti, estoy seguro que Él no te va a dejar en paz. Estoy seguro que Él te va a inquietar de tal manera hasta convencerte y traerte de nuevo a los pies de Cristo en humillación y en arrepentimiento. Ese fue el caso del rey David cuando pecó con Betsabé. Ustedes conocen esa historia, cuando David adulteró con una mujer llamada Betsabé. El mismo David declara que mientras él cayó, sus huesos se envejecieron en mi gemir todo el día y de noche. Yo no sé si usted se alcanza a imaginar lo que David estaba sintiendo, lo que David estaba viviendo y pensando cuando pecó con Betsabé. Y en el momento en que el profeta Natán, de parte de Dios, lo confronta, David se arrepiente. Esa es una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Puede que tú hayas caído en un pecado después de haber nacido de nuevo. Puede que incluso tú estés luchando con algún pecado. Puede que tú tengas alguna debilidad en este momento con la cual tú luchas y peleas cada día. Pero yo estoy seguro que si el Espíritu de Dios mora en ti, hay una voz interna que no te va a dejar en paz y la vas a seguir escuchando hasta que te arrepientas. Pero si tú sigues pecando, escúchame bien, si tú sigues pecando y no hay convicción de pecado en tu corazón, yo te diría: tal vez tú no has sido salvo, tal vez tú no has nacido de nuevo, tal vez tú no has nacido de nuevo. En toda la Biblia ustedes se van a encontrar con muchos hombres y mujeres de Dios cuando pecaron, que posteriormente se arrepintieron. Pero cuando nosotros pecamos y practicamos el pecado, perdemos el temor de Dios y posteriormente viene la sequedad, la frialdad, la indiferencia y después la muerte espiritual.
Por eso hay muchos que hoy estuvieron entre nosotros, ya no están aquí. Están en el mundo, perdidos de nuevo en sus pecados y en sus delitos, porque quizás nunca nacieron de nuevo. Eso yo no lo sé, solo lo sabe Dios. Porque si alguno de ellos realmente es de Dios, Dios lo traerá de vuelta. De seguro, la palabra lo dice. Así que yo me dirijo a dos públicos en esta mañana. Y primero es a los que están convencidos, después de escuchar esto, a los que están convencidos que realmente han nacido de nuevo. Tú lo sabes, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero hay otra evidencia que te va a ayudar a aclarar el hecho de que tú sepas que realmente has nacido de nuevo. Jesús dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Yo no estoy diciendo con esto que tú eres perfecto o yo lo soy. Hacia allá vamos, hacia la perfección, poco a poco, poco a poco. Vamos siendo cada vez más semejantes a Jesús. Pero déjame decirte que si tú realmente eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo y has pasado por esa experiencia gloriosa del nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios ha hecho morada en ti, tú no serás el mismo, no puedes ser el mismo. Pero también yo me dirijo a aquellos que en este momento no están seguros de su salvación. Yo les empecé leyendo acerca de John Wesley, un hombre que pensó toda su vida que había nacido de nuevo, que era un creyente, pero pasaron ciertas experiencias en su vida que lo ayudaron a entender y a saber que no había nacido de nuevo. Dios espera que tú en esta mañana seas lo suficientemente honesto y sincero delante de Él. Yo me dirijo a aquellos que no están seguros de su salvación en esta mañana. No importa cuánto lleves viniendo a la iglesia, tal vez has venido la primera, la segunda, la tercera vez. Quizás llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero tú no has sentido todavía esa experiencia, todavía aún no has vivido esa experiencia como le pasó a Nicodemo. Y yo le diría a esas personas que en este momento se sienten así, en este momento piénsalo, medítalo, reflexiona. Si tú crees que ese es tu caso, yo te diría a ti, versículo 14 y versículo 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que si tú crees en Jesús, eso irá acompañado de una evidencia y de un fruto en tu vida. Es una fe genuina, es una fe verdadera, no es una fe falsa, no es una piedad falsa como la que muchos profesan hoy. Pero también dice la palabra, dice que, como les decía ahorita, el Espíritu de Dios es el que hace esa obra. Él pone el querer como el hacer. Él es el único que puede darle vida a lo que está muerto. Él es el único que puede abrir los ojos de los ciegos y el entendimiento de los incrédulos para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Él es el único, como les decía ahorita. Pero también la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú eres responsable en esta mañana. Después de escuchar lo que estás escuchando, ¿qué decides y qué determinas hoy? Jesús también dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y hoy Jesús está tocando otra vez a la puerta de tu corazón y está esperando que tú abras la puerta de tu corazón. Dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
¿Cómo termina Nicodemo? Nicodemo dice en Juan 7 del 50 al 52 que Nicodemo defiende a Jesús. Ahí nos habla de cómo Nicodemo defiende a Jesús cuando los fariseos se reúnen para condenarle, para hallar algún modo o hacerlo caer en alguna trampa de las mismas palabras que Jesús enseñaba para poderle condenar. Y Nicodemo sale en defensa de Jesús. Pero también dice el capítulo 19 del versículo 39 al 40 que Nicodemo participó de la sepultura del cuerpo de Jesús. Quizás en el momento en que Nicodemo vio a Jesús colgado en el madero, se acordó de esas palabras que Jesús le había dicho esa noche que habían hablado. Se acordó de esas palabras cuando Jesús le dijo: porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como fue levantada la serpiente en el desierto. Quizás fue en ese momento cuando Nicodemo vio a Jesús colgado en un madero, se acordó de esas palabras, y quizás fue en ese momento que él nació de nuevo. Antes había venido de noche, ahora vino de día. Yo creo que Nicodemo nació de nuevo ese día. Yo creo que Nicodemo es un personaje que nos vamos a encontrar en el cielo posiblemente. Yo lo creo. Pues la palabra no lo dice enfáticamente que si fue salvo, pero por las cosas que pasaron en la vida de Nicodemo después de ese encuentro, parece ser que sí. Así que yo te diría a ti hoy: mira la cruz, sé honesto y sé sincero con Dios. Si realmente tú eres un creyente, si realmente tú tienes una fe genuina, si realmente tú has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, piénsalo, medítalo, reflexiona. Y yo creo que esta es la oportunidad que hoy Dios te está dando para que te pongas a paz con Él. Que no vaya a ser que la muerte te sorprenda. Ni tú ni yo sabemos el día de nuestra partida. Asegúrate de que cuando llegues al cielo, asegúrate de que llegues al cielo, asegúrate de que cuando tú cierres tus ojos aquí en la tierra, los abras en la eternidad. Así que yo te invito hoy a que seas sincero y honesto. Levantémonos, oremos. Yo te invito a que en esta mañana tú seas honesto y sincero con el Señor. Si tú tal vez nunca has tenido una relación personal con Jesús, pues hoy es el día y la oportunidad que tú tienes para que lo hagas, para que mires a la cruz, para que confíes en la obra redentora de Cristo en la cruz. Hoy es el día para que tú te arrepientas de tus pecados y vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús. Y si no estás seguro de tu salvación, y si tú notas que en tu vida hay una inseguridad acerca de tu salvación, pues habla con Él. Confiésale tus pecados. Yo te recomendaría y te aconsejaría de parte de Dios que te humilles, que clames, porque como les dije ahorita, es una obra del Espíritu, no es una obra que en tus fuerzas tú puedas hacer, solo Él lo puede hacer. Así que yo te diría: clama, clama, clama y dile: ten misericordia de mí y abre mis ojos. Abre mis ojos, abre mi entendimiento a lo que tú hiciste, que yo pueda entender verdaderamente lo que tú hiciste por mí en la cruz. Clama y dile: convénceme de mi pecado, hazme caer en cuenta de mi indiferencia, de mi frialdad, de mi ignorancia, de mi pecado. Díselo con un corazón sincero, con un corazón honesto, pues Él conoce tu corazón. Tú no le puedes mentir a Él. Él espera que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe esta mañana. Si tú eres un cristiano tibio, esto también es para ti. Si tú eres un cristiano de esos que son tibios, que no se sabe si son del día o de la noche, que no se sabe si son fríos o calientes, esta palabra también es para ti. ¿Saben cuántos pastores, cuántos líderes, cuántas personas que pensaron que eran cristianos hoy están en la condenación del infierno por la eternidad?
Muchos profetizaron en el nombre de Jesús, muchos sanaron enfermos en el nombre de Jesús, muchos hablaron en nombre de Cristo y hoy están en el infierno, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Ora en este momento. Habla con Él, desnúdale tu corazón, sé sincero con Él, sé honesto, no dejes pasar esta oportunidad. Quién sabe si esta tarde tú estés vivo, quién sabe si el día de mañana o esta semana tú sigas vivo, tú no lo sabes. Padre, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de nosotros, según esperamos en ti. Tú has sido muy claro en tu palabra esta mañana y hoy nos llamas por medio de tu amor y por medio de tu Santo Espíritu a ponernos a paz contigo. Pero hoy reconocemos que es una obra que solamente tú puedes hacer por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Así que te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos y clamamos a ti para que tú te apiades de nosotros y despiertes nuestros corazones de la somnolencia, del sueño, del letargo, del adormecimiento en el que nos hemos estado metiendo por mucho tiempo. Te pedimos que tú nos saques de la tibieza espiritual, Señor, y que tú nos levantes en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y en el poder del Espíritu Santo. Yo ruego a ti por tu pueblo, por nuestras vidas, Señor, para que tú nos hagas nacer de nuevo. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha nacido de nuevo, que hoy, Señor, tenga la experiencia de nacer de nuevo, para que tu Espíritu venga como don, como regalo que tú nos has dado, a ser morada en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo, convence de pecado en este momento, convence de justicia, convence de juicio y trae también certeza y convicción a nuestro corazón acerca de nuestra salvación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús. culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por su amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios
Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Gracias, Señor. Gracias por habernos permitido estar aquí esta mañana. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por la obra que tú haces en medio de tu iglesia y de tu pueblo. Creemos que aquel que empezó la buena obra no nos soltará y no nos dejará hasta terminarla, Señor. Es lo que creemos y te pedimos que hagas hoy por nosotros, por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.